Abriendo nuestro boletín, empezamos la primera semana con una idea hablando de este señor Daniel, nuestro amigo. Y la idea era el siguiente: Dios honra a los que le honran a Él. Dios honra a los que le honran a Él. Y en esa primera semana, si usted nos visita esta mañana, hablamos acerca de la comida y el vino que el rey ofreció a Daniel y sus amigos. Y Daniel determinó en su corazón: no voy a violar la palabra de Dios. Voy a seguir la palabra de Dios, no me importa lo que diga el rey o ninguna otra persona. Voy a ser fiel a Dios. Y lo que vimos en esta primera semana es cuando nosotros decidimos honrar a Dios, Dios también nos honra a nosotros. En la segunda semana miramos este principio. Dios hace lo imposible posible. Dios hace lo imposible posible. Y vimos que el rey tuvo un sueño. Y básicamente él llamó a su gente, a los astrólogos, los magos, etc. Pero nadie le pudo ayudar con este sueño. Y al fin llegó Daniel. Y Daniel llegó, le contó el sueño, pero también la aplicación de ese sueño. En la tercera semana repasamos esta idea que Dios nos encamina por medio de cada prueba. Dios nos encamina por medio de cada prueba. Y todos tenemos pruebas. Algunos están pasando por una prueba hoy. Algunos están saliendo de una prueba. Si usted no está saliendo de una prueba, es posible que está entrando en otra prueba. Entonces, todos en la vida en este mundo, vamos a tener problemas y desafíos y pruebas, pero Dios está con nosotros y sabemos que Él vive dentro de nosotros durante las pruebas. Número 4, la semana número 4, esta última semana, repasamos la idea que soberbia es un obstáculo a la sumisión. La soberbia es un obstáculo a la sumisión. Entonces vimos un rey, Belsasar, que él, después de muchos años de conocer la historia de Daniel y su abuelo, etc., él pensó, bueno, vamos a celebrar y tomar vino y emborracharnos y vamos a ir a buscar las copas del templo de Dios. Y él encontró muy rápido que Dios no estaba muy contento con esa idea. Y vimos que otra vez llegó Daniel para entender lo que escribieron en la pared y darle la interpretación. Y entonces este señor esa misma noche falleció. Y lo que vimos esta semana o esta última semana es que si no tenemos cuidado, la soberbia en nuestra vida puede destruir todo lo que hemos edificado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, en esta semana, la semana número 5, vamos a mirar a esta idea. Y es muy sencillo. La oración es el puente a la fidelidad. La oración es el puente a la fidelidad. Es muy interesante porque cada persona tiene un sentido de la justicia que Dios tiene para con nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos las noticias y vemos que alguien estaba en una gasolinera y estaban echando gasolina a su auto y entonces se acerca un carro y ¿qué hace el carro? Le abre la puerta a la persona está distraído, están echando gasolina al carro y entonces ellos entran y le sacan ¿qué? La cartera, etcétera, y se van. O a veces hay una persona que está caminando en la calle y un grupo de muchachos vienen y empiezan a molestar a la persona y le roban o le caen a golpes. A veces en el trabajo vemos que las personas de alta posición se aprovechan de las personas que no tienen esa misma posición y entonces tienen problemas. Pero eso es algo que nos molesta. Por ejemplo, la frase es el siguiente, y todos pueden terminar la frase: cuando las personas hacen mal, deben ser castigados. ¿Ok? Algunos están despiertos.
Cuando las personas hacen bien, deben ser recompensados. ¿Ok? Todos están, ahora sí, se despertaron un poco. Entonces, todos entienden que eso es algo, sí, eso debe funcionar así, pero la pregunta es, ¿siempre funciona así, sí o no? No. A veces las personas honestas lo engañan, le hacen una maldad. A veces las personas que no son honestas ganan, acumulan, su negocio crece, etcétera, etcétera. Pero aquí está la pregunta para nosotros en esta mañana. La pregunta es esta: ¿qué tipo de persona sigue a Dios cuando otros lo maltratan? ¿Qué clase de persona sigue a Dios cuando otros lo maltratan? Y la respuesta es que la persona que es fiel. Fidelidad es su característica. Entonces, cuando miramos esta idea de fidelidad, es una idea bastante importante. Y en este capítulo vamos a ver a 4 áreas en la vida de Daniel. No está esto en su boletín, pero vamos a mirar a 4 áreas generalmente de la vida de Daniel. Su vida personal, su vida en el trabajo, su vida durante las pruebas y finalmente su vida como un testigo de Dios. Entonces, aquí está la definición de fidelidad. Consistentemente haciendo lo que es correcto, en la manera correcta, con la actitud correcta, mientras apunta a personas hacia quién, hacia Dios. ¿Ok? Entonces, la idea es muy sencillo. Voy a hacer lo correcto, en la manera correcta, con la actitud correcta, mientras apunta a personas a Dios. Entonces vamos a empezar en un lugar que muchos dicen, si usted vive hasta los 70 años, los estudios dicen que usted pasará unos 20 años trabajando. Wow, Marcel, por eso estoy tan cansado. Soy 20 años de trabajo. Y es cierto. Un 60 a 65 o 70 posiblemente % de nuestra vida está en el trabajo, en la oficina, en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, cuando miramos a la fidelidad, ¿qué es lo clave para ayudarnos a alcanzar la fidelidad en nuestra vida espiritual? Bueno, ya hemos establecido que la oración es el puente a la fidelidad, pero vamos a mirar a este principio aquí. Dice, la oración hace que su trabajo sea extraordinario. La oración hace que su trabajo sea extraordinario. Ahora, ¿cuántos aquí cuando se levantan mañana en la mañana saltan de la cama y dicen, mi trabajo es extraordinario? Ninguno. Qué pena. Qué pena. ¿Cuántos cuando escuchan la alarma en la mañana lo marcan como 6 o 7 veces? No me quiero levantar, no me quiero levantar, no me quiero levantar. ¿Ok? Entiendo. Ahora, vamos a mirar a Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6 en su Biblia. Ahora, se me olvidó y perdóname, si usted necesita una Biblia, levanta la mano y le voy a pedir un caballero atrás que me ayude. Si usted no tiene una Biblia, levanta la mano. Y le van a traer una Biblia aquí adelante. Y estamos en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en la primera parte. Y vamos a mirar el capítulo 6, empezando en el versículo 1. Daniel 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Dice, Darío tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaron del gobierno. Sobre ellos puso a 3 gobernadores, a quienes los sátrapas debían rendir cuentas, para que los intereses del rey no se vieran afectados. Uno de los 3 gobernadores era Daniel. Ahora, aquí tenemos al rey en este capítulo. Él en realidad no era el rey principal.
El rey principal era Ciro, pero él estaba encargado por esta zona de Babilonia. Él tenía 3 personas que eran, algunos lo consideran como presidentes o gobernadores, pero habían 3 gobernadores y uno era Daniel. Y de esos 3 eran responsables por 120 que eran gerentes en un sentido de una provincia o de las provincias de Babilonia. Es muy interesante porque aquí vemos un rey bien organizado. En el otro capítulo, cuando hablamos de Nabucodonosor, él era el rey que era como un dictador. Él mandaba a todos. Él no quería ayuda, no necesitaba ayuda, pero este rey es un poco diferente. Pero la idea aquí es que este rey estableció esta estructura para ayudarle no perder impuestos, no perder su posición, etcétera, etcétera. Ahora, versículo 2 dice, uno de los 3 gobernadores era Daniel. Aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él, y noten lo que dice, en esta traducción dice, en él radicaba un espíritu superior. Incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Ahora, algo aquí es muy interesante, no está en su boletín, pero noten, Daniel empezó en Babilonia más o menos a los 15 años. Ahora piensan mucho que él tenía unos 85 a 86 años. Pregunta, ¿cuántos años han pasado en Babilonia? Como 70 años. Sin ir a Jerusalén, sin regresar a su país, 70 años sirviendo a varios reyes. Ahora, una cosa es cuando estamos en un lugar o en un país que no queremos estar y estamos ahí por 1 año, 2 años, ok. Pero aquí vemos que Daniel estaba aquí una vida entera, esperando a Dios, clamando al Señor 3 veces al día, un Señor fiel al Señor. Ahora, ¿qué significa un espíritu superior? Dice aquí en su boletín, demostrando una excelente actitud y sobresaliendo por la calidad de su trabajo. Déjenme repetirlo. Dice, demostrando una excelente actitud y sobresaliendo por la calidad de su trabajo. Una pregunta, ¿cómo es su actitud en el trabajo? Marcel, ¿tengo que ser honesto? Sí, estamos en la iglesia. No importa, debemos ser honestos. ¿Cómo es su actitud en el trabajo? Hay una historia de 3 hombres que tenían el mismo trabajo. Y su trabajo consistía en romper piedras para edificar una estructura. Y el primero se acercaron y le preguntaron, Señor, cuéntame, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y él dice, bueno, yo estoy aquí rompiendo piedras. Con una actitud. Oh, ok. Y entonces llegaron al segundo, Señor, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, tengo una familia en casa, hijos y mi esposa, y estoy proveyendo por mi familia. Entonces, no tengo otro remedio, tengo que trabajar. Ok. Y entonces el tercer hombre le preguntaron, Señor, ¿qué es lo que tú haces aquí? Y él dice, yo estoy construyendo un edificio, un catedral. Wow, ¿cuál es la diferencia entre el primero, el segundo y el tercero? Su actitud, su perspectiva. Su perspectiva, entonces, uno puede estar en un campo donde el sol está por encima de su coco y estar feliz y contento. Y también uno puede estar en una oficina ganando buen sueldo, aire acondicionado, traje de $1,000 con mal humor.
Todo depende de nuestra actitud, pero lo que vamos a ver aquí en la vida de Daniel es que Daniel tenía un secreto y ese secreto vamos a aprender en esta mañana. La segunda cosa dice, un espíritu superior fluye de una vida de oración consistente. Y ahí está el secreto. Una vida de oración consistente. La idea no es solamente, Señor, gracias por este potaje, tengo tanta hambre, amén. Pero tomar tiempo diario para conectarse con Dios es el secreto de nuestra fidelidad, pero también de ser contento. Ahora, el versículo 4 dice, por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino. Pero, dice aquí, no podían hallarla ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era, y la palabra en mi traducción es confiable. Confiable. Dice, y no tenía ningún vicio, ni cometía ninguna falta. Finalmente dijeron, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, a menos que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Ahora, cuando yo leo eso, pienso, wow, es impresionante. Es muy impresionante, porque cuando yo estuve en una empresa por varios años, nunca se me olvida, habían personas y nosotros teníamos un tiempo en la oficina en la mañana y entonces salíamos a hablar con clientes. Y yo era el primero que llegaba en la mañana, como a las 6:30, y muchas veces era el último. Pero yo me reía porque este grupito llegaba a la oficina, un grupito en particular, y entonces después de trabajar 1 hora y media, salían a tomar café. Y después de ese café fueron a ver un cliente y entonces un almuerzo por 2 horas. Y entonces después otro cafecito, el cafecito del mediodía. ¿Y cuándo trabajan? Y era algo, pero siempre me invitaba, Marcel, venga, yo digo, si yo tomo tanto café no voy a dormir esta noche. Pero la idea es muy sencillo. Cuando nosotros estamos en el trabajo, las personas nos están mirando, observando. La medida de nuestra espiritualidad no es si yo puedo compartir mi fe en el trabajo. La medida es si yo puedo vivir mi fe en el trabajo. Si yo no vivo mi fe en el trabajo, no tengo la plataforma para hablar de mi fe. Si siempre llego tarde, si siempre estoy de mal humor, por favor no hable del Señor, por favor. Porque no tengo el derecho de hablar de Él. Debo hablar del Señor desde una plataforma de integridad y de una plataforma donde otros dicen, wow, esta persona es confiable. Ellos siempre hacen su trabajo. Nunca llegan tarde, no llaman enfermo, entonces veo en Facebook que están visitando a Mickey Mouse. No lo hacen, son personas honestas. Dentro de su boletín dice, una vida de oración consistente transforma su carácter. Transforma su carácter por completo. La segunda dice, Daniel era confiable, un hombre de gran integridad y santidad personal. La palabra integridad, como repasamos en esta última semana, significa algo que es entero, completo. Cuando el Señor dio los 10 mandamientos era algo completo. Entonces, integridad significa una vida completa, sana. Y tercero dice, Daniel no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. Y eso nos debe traer una convicción a nuestro corazón. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy estudiando en la escuela, otros pueden decir de nosotros que no hay ninguna falta. Son personas de integridad, son personas de carácter.
¿No están engañando al jefe? ¿No están robando algo de la oficina? Etcétera, etcétera. Miren aquí lo que dice mi amigo Skip Heitzig. Dice, si quieres ser el mejor testigo para Cristo, sea el mejor obrero para Cristo. Una pregunta. En su vida a diario, ¿están orando por las personas que son su supervisor, su jefe o el dueño de la compañía? No, Marcel, porque no me pagan suficiente. Bueno, si no estamos agradecidos, eso no lo vamos a poder esconder. Cuando una persona simplemente está trabajando para ganar un cheque, eso se ve en su rostro. Eso se ve en su actitud. Eso se ve en comentarios cuando le piden, por favor, ¿puedes ayudar con eso? Eso no es mi trabajo. ¿Puedes ayudar a este equipo con esto? No, por favor, no, lo siento, no lo puedo hacer. Tengo que evitar el tráfico, ya son las 5:05, me tengo que ir. Entonces, la persona que quiere dar un buen testimonio tiene que hacer un buen trabajo. Noten lo que dice aquí. La mejor habilidad es la confiabilidad. Un autor que no conozco. Ahora, ¿cuántos aquí cuando subieron a la escuela y habían 30 alumnos más o menos, y usted y sus amigos cuando había un examen bastante difícil, había una persona, la mayoría de su grupito posiblemente, o por lo menos el mío, cuando tomamos el examen, sacamos 65 o 70. Y oramos, ¿para qué? Para que el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, nos daban una ayuda. En inglés se llama una curva, un curve. Darnos un grado basado en una curva. El problema era que siempre había una persona, en la mayoría de los casos una hembra, que sacaba como 98 en ese examen. Entonces no había justificación para acercarse al profesor cuando ella sacaba 98 y nosotros monguitos 60 y 65. Y a veces cuando miramos a una persona como Daniel, nos molesta en el trabajo. Porque ellos hacen su trabajo, no se quejan, no están de mal humor, son honestos. Y eso nos molesta a veces porque nosotros siempre queremos buscar una avenida, algo para trabajar menos. Pero personas como Daniel no nos permiten hacer eso. Entonces ellos tienen un estándar muy alto y eso nos da convicción. Ahora, dice aquí en su boletín, la oración le ayuda a responder sabiamente, es la palabra, sabiamente durante la prueba, aun cuando hay envidia, crítica y celos. Lo peor es cuando uno está pasando por una prueba y durante esa prueba hay personas envidiosos que están criticando, no nos están ayudando y han creado más problemas durante la prueba. Mirando aquí el versículo 6 dice, dicho esto, los gobernadores y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey y le dijeron, que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real. Ahora, pregunta, ¿fue verdad esa frase, sí o no? No, era una mentira. Dice, y que lo confirme ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Tenga a bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo, para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado,
el rey firmó el edicto y la prohibición. Aquí tenemos una foto de 2 leones. ¿Ok? Yo no sé, pero cuando yo voy al zoológico o voy a un lugar donde hay leones, yo no me acerco mucho a la ventanita esa. Yo sé que dicen que tiene un pie de grueso, pero no, yo me quedo atrás. Pero estas personas en el trabajo decidieron hacer una mentirita, una mentira pequeña. Una pregunta: ¿cuántos aquí han conocido a personas que han dicho una mentira pequeña y el resultado, problemas grandes? ¿Cuántos? ¿Ok? Entonces no hay nada como una mentira pequeña. No existe. No hay una mentira blanca, no hay una mentira pequeña. Cada mentira tiene consecuencias. Marcel, si le digo esto a mi familiar porque no quiero que ellos se sientan mal, cada mentira tiene consecuencias. Pero si digo esto en el trabajo, entonces no van a tener confianza en mí o esto. Cada mentira tiene consecuencias. Pero ellos decidieron, bueno, vamos a engañar a este rey. En esos días los reyes lo tenían casi igual a los dioses falsos. Y en algunos casos hasta un nivel más alto. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos se acercaron al rey. Rey, tú debes ser un dios por 30 días. Tú eres tan bueno, mi rey. Y si alguien empieza a orar, si alguien empieza a pedirle a otro dios durante ese día, entonces deben ir y acostarse con los leones para hacer su almuerzo. Y esa es la idea. Pero lo más triste es que este rey firmó el edicto y le dio el permiso para seguir. Ahora, dice aquí, reconozca los halagos y evítelos. Aquellos que viven con envidia y celos usan los halagos como una trampa para su propio bien. ¿Cuántos han visto una persona que le hicieron una oferta y después de un tiempo lo engañaron? Cuando yo era ejecutivo en esta empresa, me estaba contando una señora de una historia que un señor que tenía una compañía de flores, de importar flores de Colombia y distribuirlo aquí en Estados Unidos, que la persona encargada de las finanzas le estaba robando constantemente de este señor, de este empresario. Y después de años, bueno, no lo descubrió, pero después de años se enteró que, wow, este señor, que yo tenía toda la confianza en el mundo, me estaba robando mi dinero. En este mundo hay personas que solamente quieren hacernos trampas. Número 2, prestando atención a exageraciones de su importancia propia, le llevará a tomar decisiones necias, pero escuchando a Dios en oración, le llevará a tomar decisiones sabias. Cuando yo fui en un crucero y me bajé del crucero, si alguien se presentaba aquí y me decía, Marcel, estás tan flaco. Flaco. He aumentado 10 libras en una semana. ¿Cómo soy flaco? Debemos tener cuidado cuando las personas empiezan a tratar de elevar nuestra persona. Ellos se acercaron al rey para rey, tú eres el mejor, tú debes ser un dios, rey. Tú estás con los dioses. Número 3. Como la práctica de Daniel fue ir a Dios primero en oración, pudo responder con valor y fe en cada crisis que enfrentaba. Valor y fe. Ahora, esto no está en su boletín, pero pienso que vale la pena escribirlo. Cuando estamos en una prueba, cuando tenemos que tomar una decisión que no es
muy sencillo. Mirando la vida de Daniel, debemos hacer esta pregunta. ¿Qué debo hacer para honrar a Dios en esta decisión? ¿O cómo puedo honrar a Dios en esta decisión? Es muy importante, porque Daniel en cada área de su vida, en cada prueba, se hizo esa pregunta. ¿Qué va a honrar a Dios en esta ocasión? En esta situación, en este problema. Ahora, a veces, ¿quién crea los problemas en nuestras vidas? ¿Quién? Nosotros. Y cuando cometemos un error o un pecado, etcétera, tenemos que decir, Señor, ok, hizo eso y no está bien. Pero Señor, ahora, ¿qué decisión debo tomar para honrar tu nombre y ser fiel a su palabra? Si paramos y consideramos esa pregunta, ¿saben algo? Podemos evitar otro problema, otro pecado, otro error. No puedo cambiar lo que yo hice ayer, pero Señor, hoy en esta decisión, ahora mismo, ¿qué debo hacer para honrar tu nombre? Eso aplica si usted es soltero, casado, divorciado, no importa. Eso aplica porque Daniel lo aplicó a su vida. Próximo punto. La oración produce consistencia. La oración produce consistencia. Y aquí llegamos al versículo clave de Daniel 6, si lo quieren marcar. Daniel 6:10 es el versículo clave. Y aquí dice, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que la historia ya el rey firmó el edicto. Si alguna persona, hombre o mujer o niño, decide orar a otra persona que no soy yo, bueno, es muy sencillo. Vamos a llevarlos al foso de los leones. Ahora, en ese momento, sabiendo las consecuencias del rey, ¿qué hizo Daniel? Daniel hizo lo que él siempre hizo. Él hizo lo que él siempre ha hecho. ¿Y era qué? Orar. No una vez, no 2 veces, 3 veces al día. Ahora, dicen muchos que si nosotros hacemos algo por 6 semanas, entonces ya eso forma una costumbre en nuestra vida. Si queremos empezar a hacer ejercicio, entonces eso se demora unos 6 semanas para hacerlo diariamente o cada 3 días, etcétera, etcétera. Pero este muchacho, desde su juventud, tenía una costumbre, que era en cada día, si era un día bueno, un día malo, un día lleno de pruebas, un día de celebración, 3 veces al día, voy a orar a mi Dios. Ahora, aquí está la aplicación para nuestra vida. Daniel tuvo un lugar especial en su casa para orar y buscar de Dios. Era un lugar especial. Y eso es tan importante porque a veces si tenemos niños pequeños, es difícil encontrar un lugar especial donde no hay bulla en la casa. Hay una historia de una misionera que tenía, creo que eran 8 hijos. Y ella, cuando ella quería orar, tomaba una sábana y ella se lo ponía por encima de su cabeza. Y los niños, cuando observaron que mami tenía la sábana sobre su cabeza, estaban prohibidos por interrumpir a mami. Y para ella era su momento ¿de qué?
de oración, de silencio, de enfocarse en el Señor. Segundo punto, Daniel demostró su dependencia total en Dios y sumisión a la voluntad de Dios, arrodillándose 3 veces al día en oración. Ahora, ¿qué es lo que Daniel no hizo? Bueno, primeramente, Daniel no formó excusas. Él no pensó o escribió, por 30 días, ¿sabes? He estado orando por tantos años, voy a tomar una siesta de la oración. Voy a tomar un tiempo de descanso. Tampoco decidió, voy a salir y voy a regresar a mi país. Tampoco decidió, voy a cerrar las ventanas. Él decidió, no, me voy a quedar aquí y voy a orar a mi Señor. Ahora, dice Primera de Reyes aquí en su boletín. Si tu pueblo sale a pelear contra sus enemigos, estamos hablando del rey Salomón hablando de su pueblo, y siguen el camino que tú les indiques, y te piden ayuda mirando hacia la ciudad que elegiste y en donde edifiqué el templo en tu honor, escucha desde el cielo su oración y súplica y concédeles ¿qué? La victoria. Daniel 3 veces al día estaba siguiendo este mandamiento. Debemos mirar hacia Jerusalén porque ahí está la promesa de Dios. Ahí están las promesas de nuestro Señor. Entonces, 3 veces al día está rodeado. Interesante, cuando estamos caminando en una ciudad grande como Miami, en particular en el downtown, ¿han notado que las personas que no tienen un lugar para vivir, un lugar para dormir, ¿cómo están ellos generalmente? ¿Están qué? Arrodillados. Entonces la posición de arrodillarse en un sentido implica ¿qué? Necesidad. Si yo estoy arrodillado en la presencia de Dios, lo que le estoy diciendo es que Señor, yo dependo de ti. Ahora, si yo estoy orando al Señor así, ¿qué mensaje le estoy comunicando? ¿Qué me vas a hacer, Señor? ¿Qué me vas a entregar? ¿Qué me vas a cambiar en mi vida? Pero 3 veces al día se arrodilló. Ahora, algunos van a decir, Marcel, si me arrodillo, no me levanto. Yo entiendo. Y creo que es más una actitud también, pero también es algo físico. La actitud es, Señor, aquí estoy. Me han dado una prueba. Me quieren matar. Señor, yo te he servido por 70 años en Babilonia. Aquí he estado. Y Señor, aquí está la prueba. Salmos 55, aquí en su boletín. El salmista dice, por mi parte, yo clamaré a Dios. El Señor vendrá a salvarme. En la tarde, en la mañana, al mediodía, clamaré a Dios y Él oirá mi voz. Marcel, es que no tengo tiempo durante la semana, tengo una agenda tan llena. Yo entiendo, a veces el día está muy ocupado. Algo que pueden hacer que es muy práctico, llegan 30 o 45 minutos al trabajo antes que tienen que empezar. Quédense ahí en el carro o vayan al sitio donde tienen el almuerzo y ahí tenga su tiempo con el Señor. Durante el almuerzo, si usted trabaja en la calle, puede buscar un arbolito en un parque y dejar el auto ahí y pasar un tiempo con el Señor. Si usted vive aquí en Miami o en Broward, yo les aseguro que están por lo menos 20 minutos en tráfico. Algunos dicen, 20 minutos me demoro en llegar al primer semáforo. Yo entiendo. Pero hay tiempo para orar. Si
nos arrodillamos físicamente, pero también en nuestra actitud. La costumbre, dice aquí, de Daniel, de orar y dar gracias al Señor 3 veces al día, le dio forma a su tenacidad. Forma a su tenacidad. Y dice también, Daniel fue fiel a Dios en su andar diario de fe. En su andar diario de fe. Una pregunta. ¿Cuáles son los patrones de su vida? ¿Qué es algo que hacen sin pensarlo? Marcel, me levanto en la mañana sin pensarlo, voy a tomar mi cafecito, mi cereal y empiezo a vestir a los niños. Ok, un patrón, está bien. Voy a trabajo, entro a las 8, termino a las 4:30, llego a las 6, empiezo a limpiar, empiezo a acomodar. Ok, está bien. Pero, ¿cuáles son los patrones de su vida que lo van a mejor preparar para una prueba, para una dificultad en su vida? Creo que tengo 1 o 2 fotos aquí arriba de patrones. Es interesante cuando uno va a un estudio de arte o un museo y uno puede ver arte en persona. Ahí tenemos una pintura y tenemos un retrato de una flor. Y hay una belleza que uno encuentra ¿en qué? En un patrón. Vamos a mirar a la segunda. Entonces, miramos a unos diseños y a veces si lo miramos mucho tiempo nos molesta la vista un poco, pero la idea es que hay algo bello de un patrón. Y la pregunta no es, mejor dicho, si voy a tener pruebas, desafíos, dificultades en la vida. La pregunta es si voy a estar preparado para esa dificultad, para esa prueba en mi vida. ¿Saben algo que sucede muy a menudo? Es que las dificultades y las pruebas llegan y empezamos a decir, pero a mí siempre me pasa lo malo. ¿Han escuchado a personas decir eso? No importa lo que sucede, a mí yo siempre tengo problemas financieros, yo siempre tengo problemas con mi familia, yo siempre tengo problemas en el trabajo, yo siempre. Y entonces nos convertimos en la palabra víctima. Víctima. Todo sucede, todo problema, todo desafío me llega a mi puerta. Creo que esa es la carga que tengo que aguantar. Pero la persona que es fiel no piensa así. La persona que es fiel a Dios no piensa de esa forma porque tienen un patrón diferente. No están reaccionando de un problema al otro problema. Están constantemente pensando, ¿cómo puedo madurar en mi vida espiritual? ¿Cómo puedo madurar en mi vida relacional con mi esposo, mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo puedo mejorarme en lo intelectual, en lo emocional, en mi salud? Entonces, se están preparando, a veces no saben para qué, pero están estableciendo patrones en preparación para los problemas. La víctima, esa actitud no nos ayuda. Cuando nos llaman aquí a la iglesia y llaman muy a menudo pidiendo dinero, esto es muy común. Sinceramente, cuando alguien llama pidiendo dinero, prefiero que vengan en persona. Y lo que he encontrado es lo siguiente. Le puedo dar $1,000 hoy, pero si no cambian su actitud, su vida va a continuar igual.
muchas veces es que llegan los problemas y no han tomado tiempo para primeramente reconocer a Dios y segundo, establecer patrones bíblicos. Y muchos de nosotros conocemos a personas que siempre están pidiendo, siempre tienen esto, siempre, y uno pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Es que Dios no es primero en su vida. Y están pidiéndole a personas porque no han pedido a Dios. Si yo no le pido a Dios por su ayuda, siempre le voy a pedir a personas que me ayuden. Si yo le pido a Dios que Él me ayude, Dios se encargará de la ayuda. Si yo me enfoco en establecer los patrones como Daniel, Dios se encargará de los demás. Dice aquí, la oración da vigor a la influencia de su testimonio, la última parte. La oración da vigor a la influencia de su testimonio. Miren el versículo 11, dice, pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que fueron ante el rey y haciendo referencia al edicto real, dijeron, no es verdad que su majestad ha confirmado un edicto, el cual ordena que cualquiera que en los 30 días siguientes pida el favor de cualquier dios o persona sea echado en el foso de los leones, a menos, claro, que pida el favor de su majestad. El rey respondió, en efecto, y conforme a la ley de Media y de Persia, este edicto no puede ser revocado. Ok, entonces ya encontraron a Daniel, está culpable, versículo 13. Al instante ellos respondieron al rey, pues Daniel, que es uno de los cautivos de Judá. Aquí está la pregunta. ¿Por qué se refirieron a Daniel como un cautivo de Judá? Porque ellos querían poner a Daniel en una categoría diferente. Él ya era básicamente un ciudadano de Babilonia, pero ellos lo consideraron como un extranjero. Dice, no respeta a su majestad ni acata el edicto de su majestad ha confirmado. Al contrario, 3 veces al día pide el favor de su Dios. Cuando el rey oyó esto, se puso muy apesadumbrado y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol hizo todo posible por ponerlo a salvo. Entonces, ¿qué sucedió aquí? El rey en ese momento se dio de cuenta, wow, cometí un gran error. Cometí un gran error y no lo puedo cambiar porque la ley de los reyes dice que no lo puedo cambiar. Seguimos el versículo 15, pero aquellos hombres los rodearon y dijeron, su majestad seguramente sabe que según la ley de Media y de Persia, ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. El rey dio órdenes entonces a la orden que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Sin embargo, le dijo a Daniel, noten lo que dice, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Y dice, enseguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del foso y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que la orden acerca de Daniel no fuera alterada. Creo que tenemos una foto aquí de Daniel tirándolo en el foso de los leones. Dice, después de eso, el rey fue a su palacio y se acostó sin comer nada. Tampoco permitió que tocaran para él instrumentos de música y hasta el sueño se le fue. Ahora, ¿qué es lo que estaba claro en este día? Bueno, dice, quedaba en claro ante otros a quien Daniel servía
continuamente. Eso sí que estaba bastante claro y debe ser claro en nuestra vida. Yo sirvo a Cristo Jesús, nuestro Señor. Número 2 dice, la prueba de Daniel en el foso de los leones sirvió para amplificar la majestad de Dios. Lo más interesante aquí es que el rey no pudo dormir esa noche. Ahora, ¿cuántos aquí han pasado la noche entera tosiendo o vomitando y no pudieron dormir? Y el próximo día están alegres, ¿no? No estamos alegres. ¿Estamos qué? De mal humor. El rey se pasó la noche entera sin dormir. Pero Daniel estaba bien. Ahora, cuando estamos en medio de una prueba y estamos sufriendo por nada lo que hemos hecho mal, la Biblia nos enseña que somos dichosos. Dice aquí en su boletín, 1 de Pedro 3, voy a leer una parte aquí, dice, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la ¿qué? De la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Miren el versículo 17. Dice, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si es así que, como Dios lo quiere, que por hacer el mal. Entonces Daniel dice, ok, no me mataron en el capítulo 1, no me mataron en el capítulo 2. Bueno, es posible que hoy me van a matar y los leones me van a comer, pero está bien. Voy a seguir mi Dios, no voy a, mentir, no voy a decir que no estuve orando. No, yo aquí voy a seguir en lo mismo. Muy de mañana, el versículo 19, y aquí tenemos una foto, otra foto de Daniel con los leones. Muy de mañana, el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Ahí está la pregunta. ¿Dios es capaz, Daniel, para librarte de estos leones? Daniel, ¿tu Dios que tú sirves puede hacerlo? A veces nosotros tenemos esa misma pregunta. No tengo trabajo, no tengo una salida, no tengo una opción en esta situación. ¿Mi Dios me puede librar de esto? Noten el versículo 21. Daniel le respondió, que viva su majestad para siempre. Versículo 22. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios, noten, dice, soy inocente. Y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del foso a Daniel. Noten, y cuando sacaron, salió ileso, porque ¿qué? Había confiado ¿en quién? En su Dios. Había confiado en su Dios. Dice aquí en su boletín, orando según sus convicciones, le dará el valor para vivir. De acuerdo a sus convicciones, el resultado será una vida de fidelidad. Diariamente, 3 veces al día y algunos días más, él le oraba al Señor. Dice también, viva por fe y confíe en Dios para protegerle a usted
y a los suyos. Marcel, no sé lo que debo hacer en esta situación. Hágase esta pregunta. ¿Qué decisión puedo hacer para honrar a Dios en esto? Déjame tomar esta decisión y vivir por fe, confiando que Dios se encargará de los resultados. Esa era la actitud de Daniel. No hay opción aquí. Voy a honrar a mi Dios. Ahora, esta parte para algunos es su favorito. Versículo 24. Entonces el rey mandó traer a los que habían acusado a Daniel y que los arrojaran al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres. Pregunta, ¿esa mentira pequeña le costó? ¿A quién le costó? ¿A quién? ¿A quién? A su familia. Cuando nosotros pensamos que esta mentirita no importa, no impacta a nadie, su familia es la persona o es la unidad número uno que son impactados. Los primeros, la familia. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y les habían despedazado todos los huesos. Ay, que Marcel, no tenían hambre con Daniel, entonces tenía un dolor de barriga. No. El ángel llegó para aguantarle la hambre, pero después ni llegaron al suelo, murieron, se lo comieron. Después el rey, el versículo 25, Darío, escribió lo siguiente para todos los pueblos. Dice el versículo 26, con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Han visto un patrón en estos capítulos? En el principio, ¿qué hacen los reyes? No necesito a Dios. Yo soy Dios. Al final, Dios es número uno. Seguimos. Que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Y dice, y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Ahora, aquí está la aplicación para nuestra vida. Cristo dice, pídale a Dios que use su vida para que los que no conocen a Cristo puedan ver el poder de Dios y magnificar el nombre de Dios. Estamos en una prueba, estamos en una dificultad, le debemos pedir, Señor, que otros vean el poder suyo, que otros vean, Señor, cuán grande es mi Dios. Pero eso requiere nuestra fidelidad. Termino con una historia, y creo que tenemos una foto aquí arriba. Había un señor que era un gerente de un hotel en el estado de Pennsylvania, un hotel muy pequeño. Y este señor estaba haciendo su trabajo ahí en la oficina y le llegó una pareja. Y la pareja le preguntó, Señor, ¿hay espacio aquí para nosotros en esta noche? Y él le dice, mira, yo lo siento, pero no tenemos espacio en este hotel esta noche. Habían varias convenciones, actividades, etcétera, y no había espacio.
Y después de pensar 1 o 2 segundos, él pensó, bueno, si yo le mando a este hotel, yo sé que no van a tener un lugar. Si le mando al otro hotel, en toda la ciudad estamos llenos. Y le dice, mira, vamos a hacer esto. Yo le voy a entregar mi cuarto. Yo puedo dormir en el sofá. Y el Señor, no, mi esposa, buscamos otro. No, yo, por favor, sería un honor mío. Quédense aquí en mi cuarto y yo voy a dormir en este sofá. El próximo día, el Señor y su esposa se levantaron en la mañana y él se acercó a este gerente y le dijo, tú debes ser un gerente de un hotel grande y un día yo le voy a comprar un hotel y tú vas a ser el gerente, el manager de ese hotel. Y el Señor le mira como, okidoki, está bien, gracias, que Dios le bendiga, que pase un buen día. Años después, le llegó en el correo una carta. Por favor, no sé si tú te acuerdas de mí, soy el Señor y quiero que tú vengas a Nueva York. Y aquí está el boleto para el vuelo y quiero que vengas para ver algo. Interesante, el Señor dijo, ok, voy a ir a Nueva York. Y fue a Nueva York a este hotel. Y salió el hombre, y el hombre se llama William Waldorf Astoria. Y él dice, mi amigo, este hotel es el hotel que tuve en mi mente. Yo quiero que tú te encargues de administrar este hotel. ¿Cuál es el principio bíblico que aprendemos aquí? El que es fiel en muy poco, será fiel mucho más. Si nosotros somos fiel en lo poco que Dios nos pide, vamos a ser fiel en lo más grande. Si yo no puedo apartar tiempo en mi vida para orar, nunca voy a apartar tiempo para dedicar mi vida a Dios y hacer las cosas que Él dice que debo hacer. Mencionamos antes, la oración es el puente ¿qué? A la fidelidad. No vamos a ser personas de fidelidad si no estamos concentrados en orar a nuestro Dios durante el día. Vamos a ir al Señor en una palabra de oración. Señor, tú eres tan bueno con nosotros. Señor, tú eres un Dios fiel y nosotros a veces no somos fiel a ti. Señor, la pregunta se ha hecho, ¿quién puede encontrar un hombre o una mujer fiel? Lo que hemos aprendido hoy, Señor, es que la oración es la puente a la fidelidad. Señor, yo no conozco a cada persona aquí íntimamente en su vida espiritual. Sin duda algunos oran, Señor, durante el día, constantemente. Otros, antes de comer, a veces. Y Señor, la pregunta es si estamos estableciendo patrones hoy para prepararnos para los desafíos y las pruebas de mañana. Señor, no podemos decidir en el momento seguirte a ti si no hemos establecido ese patrón diario. Y creo, Señor, que muchos de nosotros podemos mirar hacia atrás y ver que, wow, hemos cometido errores, pecados, por falta de patrones bíblicos. Y Señor, venimos a ti hoy con un espíritu de arrepentimiento. Perdónanos, Señor, por esos tiempos que hemos estado muy ocupados, muy distraídos, con mal humor en el trabajo. Señor, perdónanos. Cuando hemos
criticado a otros que están tratando de hacer un buen trabajo porque nosotros queremos hacer lo mínimo. Perdónanos, Señor, cuando hemos criticado a las personas que estudian más que nosotros y nosotros lo hemos criticado y burlado de ellos, Señor. Si usted está aquí en esta mañana y dice, Marcel, yo, si soy sincero, no oro mucho a Dios. No porque no quiero orar, pero porque no lo entiendo todo. Esto es nuevo para mí y sinceramente no estoy seguro que si hablo con Él me va a escuchar. Para usted le digo que Cristo es nuestra puente al Señor. Cristo vino un día para vivir en esta tierra. Ayudó a personas, sanó a personas y un día lo llevaron a la cruz. Ahí derramó su sangre para el pecado de cada persona. Fue crucificado, lo enterraron y fue resucitado el tercer día. Y la Biblia dice que cuando una persona confiesa que Jesús es el Señor, que el Señor viene a vivir dentro de nosotros, y ese puente al Dios eterno es algo que es permanente desde ese momento para toda la eternidad. Mientras que estamos en una actitud de oración, si usted está aquí en esta mañana y nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted nunca ha cruzado ese puente para alcanzar a Dios, empieza con una oración de fe. Si usted dice, Marcel, eso es algo que yo quiero hacer hoy. Yo les pido, levanta la mano. Sin nadie estar mirando, levanta la mano. Marcel, hoy quiero aceptar por primera vez a Cristo Jesús. Yo sé que no puedo alcanzar a Dios con mi propia fuerza, pero hoy quiero empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Ahí donde está, si usted levantó su mano, dile, Señor, gracias por este día. Ahora entiendo, mi Dios, que tú eres el puente al Dios eterno. Jesús, yo creo en ti. Jesús, entiendo que tú derramaste tu sangre por mis pecados. Yo creo que tú resucitaste de los muertos. Y hoy te invito, Señor, a vivir en mi corazón. Señor, tú sabes que yo soy un pecador. He cometido errores y pecados. Y Señor, necesito tu perdón. Oh Señor, límpiame de toda maldad. Y ayúdame, Señor, en este nuevo camino, en esta nueva vida de ser un cristiano por fe. Ayúdame a crecer, oh Dios. Gracias te doy por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Amén.